Buenas tardes, mi nombre es Alexander Jimón y a continuación vamos a darle solución al siguiente ejercicio de estadística, el cual dice: a continuación se dan las edades en meses a los que se inscribieron por primera vez 50 niños en una escuela preescolar. Nos dan una serie de datos no agrupados y nos piden como primer ítem realizar la distribución de frecuencias por clase. Para dar respuesta a esta pregunta, entonces primero tenemos que calcular el rango, que no es más que el valor máximo menos el valor mínimo. Analizando los datos no agrupados, entonces tenemos que el valor máximo es 55 y el mínimo es 30. Resolvemos eso en la calculadora y nos da un valor de 25. Seguido tenemos que resolver calcular los intervalos de clase, que se calculan a través de la regla de Sturges, que nos dice que K es igual a 1 más 3.322 logaritmo natural de n. ¿Quién es n? Es la cantidad de datos que hay en el ejercicio. En este caso son 50 niños. Entonces tenemos que K es igual a 1 más 3.322 logaritmo natural de 50. Si resolvemos eso en la calculadora, eso nos da un valor de 6.64. Esto lo podemos manejar así o aproximarlo al número siguiente. Como siguiente paso, entonces tenemos que calcular la amplitud, que la calculamos a través de la división del rango y los intervalos de clase. Eso nos da un resultado de que lo podemos aproximar a 4. Lo podemos dejar así o aproximarlo a 4. Una vez hecho eso, entonces pasamos a construir la tabla de frecuencia, en donde tenemos los datos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia acumulada. Los datos entonces los vamos a calcular desde el valor mínimo de la población total que nos da el ejercicio y le vamos a sumar la amplitud de los datos, que en este caso nos dio 4. Entonces tenemos que le sumamos 34. Así hasta completar los 7 intervalos que nos dio el ejercicio. Entonces los datos nos quedan de esta forma, distribuidos en 7 intervalos, y la amplitud de los datos entonces serían 4. 30 más 4 serían 34, 34 más 38 y así hasta 58. Ahora calculamos la marca de clase. La marca de clase no es más que la división, la suma de los intervalos entre la cantidad total de los intervalos. En este caso es 2 y este resultado nos da 32. Para el siguiente intervalo, entonces de igual forma, 34 más 38 entre 2, eso nos da un resultado de 36. Y así calculamos para el resto de los intervalos. Calculado entonces la marca de clase, pasamos a calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repiten los datos dentro de la población. Es importante en este punto señalar que debemos definir en el intervalo de la clase cuáles datos vamos a tomar. Por eso vamos a tomar desde 30 hasta 34 sin tomar el 34, es decir, vamos a tomar el número anterior. Ejemplo, lo vamos a ver gráficamente. En los datos no agrupados del ejercicio tomamos 30, 30, 33, 32, 32, 31, 33, 32, 31, 30. Y la cantidad de datos que hay aquí entonces nos dice que es 10. Así para el resto de los intervalos. Frecuencia absoluta, ahora calculamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a calcular de la siguiente forma: la frecuencia absoluta entre la cantidad de veces que se repiten los datos. En esta columna de la frecuencia absoluta, entonces sumamos la cantidad y esto nos da un total de 50. Ese va a ser el valor que vamos a tomar. Entonces para el primer intervalo tenemos que se repite 10 veces entre 50 y esto nos da un valor de 0.2. Para el siguiente intervalo entonces tenemos 12 entre 50 y esto nos da un resultado de 0.24. Así para el resto de los intervalos.
Vamos a calcular el porcentaje. El porcentaje de la frecuencia relativa, entonces solamente lo multiplicamos por 100, es decir, 0.2 por 100, y esto nos da un valor de 20. Así para todos los intervalos: 20, 24, 26, 12, 12, 4 y 2. Finalmente, entonces calculamos la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas. Ejemplo, tenemos entonces 10, 10 más 12, 22, 22 más 13, 35, 35 más 6, 41, 41 más 6, 47, 47 más 2, 49 y 49 más 1, 50. Es así como hemos dado solución al primer ítem del ejercicio. El ejercicio nos dice que realice el histograma de frecuencias absolutas. Esto lo vamos a realizar en un plano, el cual en el eje de las Y vamos a tomar las frecuencias absolutas y en el eje de las X los datos. Esto nos va a quedar de la siguiente forma: 30 hasta 34. Como mencionamos anteriormente, entonces en el eje de las Y tenemos la frecuencia absoluta y en el eje de las X los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente graficar en el plano que ya tenemos. Es así entonces como nos queda graficado entonces las frecuencias absolutas versus los datos. El siguiente punto, entonces en el ejercicio nos dice que realice el polígono de frecuencias absolutas. Entonces, de igual forma, vamos a graficar las frecuencias absolutas versus los datos. Y de esta forma, entonces le damos respuesta a la tercera pregunta. Ahora pasamos a la siguiente pregunta del ejercicio, el cual a la última pregunta del ejercicio que dice realice el diagrama circular de sectores. Entonces es importante tomar los datos del porcentaje que nos dio en la tabla de frecuencias. El diagrama circular de sectores entonces nos va a quedar de esta forma, donde podemos comparar que el 20% corresponde al intervalo que da de 30 a 34, el 26% corresponde al intervalo que está de 38 a 42. La finalidad de estos gráficos entonces es vislumbrar de forma más fácil y rápida la cantidad de edades en meses que se inscribieron por primera vez en la escuela preescolar. De esta forma entonces fin al ejercicio.